Bien, dejé que se tomaran unos minutitos más para responder a las primeras preguntas. Ya, nos habíamos quedado en la pregunta 2. Mientras que el antónimo contextual de natural es artificial, original, impuro, ilógico, absurdo, el término impostergable connota predominio, proyección, jerarquía, importancia, beneficio. ¿Cuál sería la clave? Hola. La D. Yes. Yes, 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 yes. La D, ilógico, natural es ilógico, y el término impostergable connota importancia. Impostergable, ¿no? Bien, pregunta 3. ¿Es incompatible sostener respecto a lo expuesto por Sergio Villalobos que Chile tenía un claro afán expansionista para usufructuar los yacimientos de salitre pertenecientes a Bolivia y Perú? Porque A. Los historiadores peruanos bolivianos se han esmerado en difundir este error que tergiversaba la realidad de los hechos. El Estado chileno solo defendió los intereses de los ciudadanos que eran hostilizados por el Estado boliviano. Chile contó con toda una maquinaria de guerra y una logística muy eficientes que incluía espías destacados a Bolivia. Chile carecía de una política agresiva, más bien los hechos fueron los que desencadenaron el conflicto armado. La guerra fue expoliada por Gran Bretaña, quien estaba interesada en las toneladas de salitre para fertilizar las tierras. D. ¿B o D? D. D, claro. Chile carecía de una política agresiva, más bien los hechos fueron efectivamente la D, porque Chile al contrario, ¿no? Chile tuvo una política agresiva. En tal sentido, señalar que ese historiador chileno sostiene lo contrario es incompatible. Ellos tenían todo el armamento, incluso pues armamento inglés, ¿no? Por eso que estaban muy equipados militarmente. Bien, 4. De acuerdo con Carmen McRoy, se deduce que para Chile, guerreros civilizadores alude a una actitud gregaria de llevar orden y cultura de Perú a Bolivia que los necesitaban. B, la disposición maquiavélica de los presidentes chilenos A. Pinto y D. Santa María. C, entender la guerra como un medio útil que le permitía realizar los objetivos trazados. D, una reacción temeraria del presidente A. Pinto a las medidas tomadas por Bolivia. O E, una estrategia de cómo los países buscan justificar sus excesos de manera sutil. Sí. Y yes. Muy bien, señorita, porque Carmen McEvoy nos dice que la guerra para Chile era una necesidad imperiosa, dada la situación precaria que vivía. En ese sentido tuvo una oportunidad y tenía que aprovecharla. Es decir, la guerra fue necesaria para hacer realidad sus proyectos. Muy bien. Pregunta 5. Si el Océano Pacífico hubiera sido contraproducente a los intereses de los países, de sus países ribereños, A, dichos países buscarían una salida hacia el Océano Atlántico. B, se registraría un gran número de tsunamis devastadores. C, Perú, Bolivia y Chile tendrían economías muy precarias. D, el comercio marítimo en dicho océano sería impracticable. E, ambicionar su dominio resultaría un proyecto innecesario. Ambicionar su dominio resultaría un proyecto innecesario. Yes. Bien, vayamos al passage 3. Esto lo resolvemos en una, por favor, rápidamente, porque tenemos que ver ya la segunda 3. Okay, soccer, football, whatever you call it, it certainly represents an emotion that sweeps many countries. If you have ever attended a soccer game, you will have noticed something different from the basketball, soccer, or baseball games. Soccer fans are the most passionate you have ever seen, and there are many reasons why they behave this way. Ok, soccer o fútbol, o como cualquiera como ustedes quieran llamarlo, ciertamente representa una emoción que barre a muchos países, o sea, que arrasa, ¿no? Sweep es barrer,
pero en este sentido se puede tomar como que arrasa a muchos países. Si usted quiere entender el juego del fútbol o el soccer, como bien lo ha observado, algo diferente del básquetbol, del soccer o de los juegos de béisbol, los fanáticos del fútbol son los más apasionados que jamás hayamos visto y hay muchas razones por qué se comportan de este modo. First of all, en primer lugar, antes que todo, la herencia and traditions predominate. La tradición y la herencia predominan. Everyone likes to watch and talk about soccer. In fact, following soccer team is more of a clan situation. It is passing down from parents to children from the time they are very young. This means that those who have received these traditions carry them deep in their hearts. Ok, entonces, en primer lugar, es herencia y tradición la que predomina. Cada uno a quien le gusta mirar o hablar del fútbol, de hecho, los que siguen al equipo de fútbol es más que una situación, un clan. Esto pasa de padres a hijos, a sus niños, de tiempo desde que son muy jóvenes. Esto quiere decir que aquellos que reciben estas tradiciones pueden llevarlas profundamente en sus corazones. Another reason, otra razón, es que el fútbol is that soccer is really popular in almost every country. It's not subject to geographic limitation. For example, the World Cup attracts more spectators than any other sporting event. Otra razón es que el fútbol es realmente popular en casi cada país y no es materia de limitaciones geográficas. Por ejemplo, la Copa Mundial atrae a muchos espectadores que cualquier otro evento deportivo. Y finally, soccer fans are also passionate about the sport because they have probably played it at some point in their lives. Almost everyone who attends a soccer match has personally played the sport, as soccer does not exclude people based on their age, race, religion, gender, or ability, among other factors. Finalmente, los fanáticos del fútbol son apasionados acerca del deporte porque ellos piensan probablemente hayan jugado en algún punto en sus vidas. Almost everyone who attends a soccer match o cualquiera que haya atendido o que haya seguido un partido de fútbol tiene has personally played, su juego propio personal en el deporte. Así como el deporte no excluye a las personas basadas en su altura, raza, religión, género, habilidad, entre otros factores. Entonces, question number 1. What is the author's main intention is to? ¿Cuál es la principal intención del autor? Yes. Explain why soccer fans are so passionate. Explicar por qué el fanático, los fans o aficionados al fútbol son tan apasionados. B. Describe the characteristics of soccer fans. Describir las características de los fanáticos o aficionados al fútbol. Show where passion in sport comes from. ¿De dónde viene la pasión en los deportes? Justificar la conducta del equipo de fútbol, justificar la conducta de los fans de un equipo de fútbol. Or E, clarify with passion what passion implies for soccer fans. O clarificar qué implica la pasión para los fanáticos del fútbol. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? A. Yes, obviamente. Explicar por qué son apasionados los fanáticos del fútbol. Bien, number 2. The word clan refers to. La palabra clan refiere a una tribu, a tribe, a sect, a una secta, a band, a gang, un gangster, o a family. Family. Yes. Number 3. It's possible to infer that soccer. Es posible inferir que el fútbol generates strong emotion in all its spectators.
genera fuertes emociones en todos sus espectadores, represents a proof of human gregariousness, representa una prueba de gregarismo humano. Gregarismo es andar en conjunto, en grupos, ¿no? Ok, sí. Is a phenomenon related to genetic inheritance. Es un fenómeno relacionado a la genética de herencia. D. Allows fans to share the emotion of the players. Permite a los fans compartir sus emociones, las emociones de los jugadores. E. Develops in the same way as the tennis or basketball. Desarrolla al mismo modo como el tenis y el béisbol. What is the correct answer, number 3? Number 3. The answer is A, B, C, D, or E. A. Oh. What? No. B. B, yes. Claro, porque de acuerdo con la lectura, el jugador debería compartir su significado al mirar y disfrutar con otros. Entonces de ahí que hay un símbolo, pues, de una señal de gregarismo de humanos, ¿no? De estar en grupo, ¿no? En manadas, por decir de una manera metafórica. B, yes. It is uncomfortable to state that the soccer is only professional players because es incompatible afirmar que el fútbol es solo para jugadores profesionales porque only a few can play, the others are just spectators. Solo unos cuantos lo pueden jugar y los demás son espectadores. B. Is the best career for men compared to other careers. Es la mejor carrera para los hombres comparada con otras carreras. C. Anyone of any form of level of talent can play soccer. Cualquier persona de cualquier forma, talento, puede jugar soccer. It is the professional career has not at all. Es la mejor carrera profesional más conocida. That is how events such as the World Cup are celebrated. Esto es como así celebran la Copa Mundial, son celebrados. Sí. Claro, sí, porque el fútbol dice que no importa de qué raza, de qué tamaño, de qué color, de qué país, etcétera. Cualquiera puede, en cualquier nivel de talento puede jugar fútbol, efectivamente, sí. Y number 5. If a person who is very passionate about a team like Paris Saint-Germain Football Club has a child, si una persona que es muy apasionada del equipo del fútbol del club Saint-Germain, ¿no? Donde juega Messi creo actualmente, tiene un niño. A. The best moments together will be spent playing soccer. Los mejores momentos lo pasarán juntos jugando al fútbol. The child will want to play professional soccer as an adult. Querrá ser un jugador profesional como adulto. They will go to every match together to share on their team. Irán a todas partes juntos para compartir con su equipo. His or her children and her like to be fans of the team as well. Sus o sus niños serán fans de ese equipo. Or E. He will be baptized his son as the most representative player. O bautizará a su hijo como más representativo jugador. What is the correct answer here? D. D. Ajá. Bautizará a su hijo como el jugador más representativo. Y es porque va de generación en generación. La pasión del fútbol se traslada de generación a generación. Muy bien. Ok, D. Yes. Y entramos a la etapa final. Ahora sí, con un poquito más de calma. Sección C, un texto mixto para empezar. Luego viene un texto también en español. Solamente el último viene en inglés. Ok. Bien, entonces empezamos, por favor, 6 minutos para este texto, para el texto 1. Ok. ¿Sobre qué es este? Otra vez seguimos con el tema de las universidades. Ok. Vamos, go on.
Bien. Ranking de costos de universidades. Qué cara, ¿no? La UTEC. Costo del ciclo, 10.000. ¿Cuál es la más cómoda? De Piura, Universidad San Martín. La Católica, dependiendo de la carrera. Bien. Entonces, primera pregunta, chicos. La idea principal que desarrolla el texto es el aumento promedio del 5% de las pensiones de algunas universidades privadas del país está en función de la economía de las familias de clase media. B. El incremento de mensualidades de las universidades del Perú se basa en no afectar la economía de las familias estudiantes que son de clase media. C. El ranking de las mejores universidades privadas del Perú evidencia el costo por mensualidades de 2019 considerando pensiones mínimas y máximas en sus carreras. D. La inversión de educación superior en el Perú para el año 2019 supera los 4.000 mensuales, reflejando de este modo que el sistema educativo resulta exclusivo. E. El incremento de las pensiones en las principales universidades del país permitirá mejorar la calidad educativa que se imparte en sus diferentes carreras profesionales. ¿Cuál es la clave? Obviamente B. la clave es la no. ¿El texto cómo empieza? Que ha habido un incremento, ¿no? La A. Exacto, la A. Bien. 2. En el texto, la expresión no se enfocan connota hesitación, duda, vacilación, temeridad, inclusión, exclusión. Exclusión. Exacto. Con dicha expresión se transmite la idea de que las universidades privadas que soslayan aumentar su cobertura de alumnos han optado por elevar el costo de las pensiones más altas hasta un 15%, de tal modo que solo contarían con estudiantes que puedan asumir esos costos. Bien. Pregunta 3. De las universidades privadas que no se enfocan en crecer en volumen de alumnos, podemos inferir que estas cuentan con el acuerdo de las autoridades del Ministerio de Educación, lo hacen porque forman parte de grupos internacionales de educación superior. La SUNEDU podría actuar de acuerdo a ley y delegarle su funcionamiento. Su público objetivo son las personas con mayor poder adquisitivo en el país. Dicha decisión está basada en la ley de la oferta y la demanda del mercado. D. Yes, D. 4. Del costo por 5 años. Ajá. Del costo por 5 años de estudios mostrados en el cuadro ranking de costos de estudio de universidades, es compatible afirmar que el menor costo mínimo del ranking lo tiene la UP. Sí, eso es lo que había visto. Esa es la unidad pontificia, ¿no? ¿O no? No, no. ¿Esa qué universidad es? UPCH. No, PUC es la católica, ¿no? ¿Y la UPCH qué universidad es? ¿Saben? Bien, la PUC tiene un costo mínimo de 250.000 soles, el costo mínimo de la UPC supera los 70.000 soles, el costo máximo de la UTEC es de 200.000 soles, el costo mínimo de la Universidad San Martín de Porres es 55.000. ¿Cuál es la clave? En la 4. ¿Qué universidad es esta? La UPCH, ¿saben? No, no, es la A. ¿Pero qué universidad es esta? ¿Universidad privada qué? ¿Ustedes saben qué siglas son estas UPCH? ¿De qué universidad pertenece? Es la Cayetana de Heredia, creo. Ah, ya, careta. ¿Que tiene el menor costo del ranking? Qué raro. A ver. Puede ser. Ah, sí, 3.900. Pero acá no dice por 5 años. 42.000. Claro, es la menor, ¿no? No era más cara la Cayetana, ¿no? Qué raro. Bueno, a ver. Bien, pregunta 5. Si se hubiera previsto que el comportamiento de la economía peruana en el 2019 fuese distinto al del 2018, A. Muchos estudiantes universitarios tramitarían sus traslados a universidades nacionales. B. El incremento promedio de las pensiones en las universidades privadas del país superaría el 5%. C. La cantidad de estudiantes que abandonarían sus estudios se incrementaría en 100%. D. El director del jefe
Justo Zaragoza sería defenestrado por errar su cálculo prospectivo. Las universidades privadas como la Pacífico o la UPC tendrían pensiones básicas de 4.000 soles. Aquí la 5 sería la B, ¿no? El incremento promedio de las pensiones de universidades privadas superaría el 5%. Ujú. Bien, ahora vayamos al texto 2A y 2B sobre el voto femenino, creo que es. Ujú. Bien, por favor, 7 minutos y nos queda más que el texto de inglés ya para finalizar. Vamos, chicos, un último esfuerzo.
Bien, entonces, primera pregunta. La idea principal que desarrolla el texto dialéctico gira en torno a si la democracia se vería fortalecida con la implementación del sufragio universal en las sociedades, si las mujeres pueden acceder al derecho del sufragio de manera restrictiva o si están incapacitadas para ello, si el voto obligatorio prioriza o vulnera el derecho político de los ciudadanos en sus respectivos países, si las mujeres en general tienen capacidades naturales que las hacen idóneas como posibles candidatas, o si el marco constitucional puede contemplar la posibilidad de que las mujeres puedan elegir y ser elegidas. B, ¿Cuál sería la clave? B, B. A ver, vamos a ver si es la B. Mm, yes. Si las mujeres pueden acceder al derecho al sufragio de manera restrictiva o si están incapacitadas para ello, efectivamente. Pregunta 2. Mientras que en el texto A, el sinónimo contextual de envilecida es subordinada, rebajada, subestimada, emancipada, desdeñada. En el texto B, la expresión costilla blanca alude al uso de una metáfora, analogía, sinonimia, retórica o metáfora. E, No. A, Ah, sí. En el texto A, envilecida, se señala que la mujer se encuentra en una disposición a disposición del hombre que carece de autonomía. Y con costilla bíblica se hace alusión a la mujer. Ah, ¿no? Entonces, una metáfora. Entonces, subordinada y metáfora. Bien. Pregunta 3. Pregunta 3. Sobre la vanidad masculina. Ajá. Presentado como argumento en el texto A para rechazar el sufragio obligatorio femenino, podemos deducir A, que la mujer con la preparación de vida impartida por el hombre puede algún día ejercer dicho derecho como lo hacen actualmente estos. B, es un hecho obvio, ya que la esfera política es exclusiva del hombre por sus dotes naturales para ejercer de manera cabal la ciudadanía. C, transgrede al orden natural al sacar a la mujer de su espacio doméstico e introducirla en la política para el cual no está capacitada. D, este es difícil de sostener porque carece de evidencia que pruebe la superioridad del hombre sobre la mujer en cuestiones políticas. E, revelan diferencias biológicas entre hombres y mujeres que inexorablemente han influenciado en las instituciones políticas sociales. ¿Cuál sería la clave en la 3? Obviamente que la clave aquí es la... E, No. ¿Revelan diferencias? No, al contrario. Es difícil de sostener. Porque hasta ahora no había una evidencia de que el hombre o la mujer prueba su superioridad en cuanto para gobernar, no sea hombre o en cuestiones políticas. Eso es relativo, ¿no? Definitivamente yo creo que tanto hombre y mujer están capacitados para ser presidentes, ¿no? Aunque otra cosa es sus decisiones, su posición, pero sí la mujer y tanto el hombre, y tampoco ha habido una evidencia que pruebe la superioridad de este, ¿no? Bien. 4. Del argumento expuesto en el texto B sobre el voto femenino, es incompatible decir que este sostiene que el sufragio universal de las mujeres es un derecho en el cual debe gozar todas y cada una de ellas porque
A. Representa una cantidad apreciable de votos por los candidatos políticos. B. De esa manera se podría garantizar la concreción del régimen democrático. C. Se ha demostrado que la mujer tiene la capacidad de ejercer dicho derecho. El nivel de instrucción y el trabajar les permitirán acceder a dicho derecho. E. Así ellas podrán garantizar de manera cabal la condición de ciudadanas. ¿Cuál sería la clave aquí en la 4? D. D, efectivamente. Claro, porque en el texto B se plantea que el derecho al voto de la mujer no debe ser general, por el contrario, debe estar sujeto a restricciones, tales como el que trabajen o estudien. En ese sentido, decir que el derecho debe ser universal es incompatible, ¿no? 5. Si las niñas de sociedad, entre comillas, aludidas en el texto B, al igual que el resto de mujeres, también trabajaran y estudiaran, A. Desdeñarían la institución familiar por representar el espacio. Oye, no va a alcanzar el tiempo para. Quedan 7 minutos para el texto en inglés que la separa. El espacio doméstico opresor. B. Afirmar que en la sociedad existen divisiones de clases resultaría un dislate, un disparate. Ellas enarbolarían con fervor la bandera del feminismo político en la sociedad. Se convertirían en líderes de partidos políticos que fundarían el país. O con el voto de todas se permitiría la transformación de la realidad nacional. Yo creo que aquí la clave sería la E, ¿no es cierto? E. Bien, pasemos entonces al último texto, passage 3. Okay, research of the Max Planck Institute Human Cognitive and Brain Science analyzed 80,000 chords from 745 American pop classics to find why some songs strike that right chords in our hearts. The evidence revealed when people are expecting one chord and hear another which they were not expecting, they found that song more pleasant. Ok, investigadores del Instituto Max Planck de ciencias del cerebro, a ver, de las ciencias humanas del cerebro, a ver, Instituto Humano Cognitivo de Cerebro, de Ciencias del Cerebro, analizaron 80.000 cuerdas o acordes en 745 pop clásicos y encontraron que algunas canciones o golpes de canciones o acordes de canciones en el acorde derecho de nuestros corazones golpean, ¿no? Nuestro right chord, el correcto acorde en nuestros corazones. La evidencia revela que muchas personas son expectantes de una cuerda, de un acorde, y escuchamos otro cuando ellos no están a la expectativa. Ellos encuentran que una canción es mucho más placentera, Songs that we find pleasant are probably the ones that have a good balance between what is going to happen next and surprising us with something we did not expect, said scientist Vincent Chin. Las canciones que encontramos placenteras son probablemente una de las cuales tienen un balance entre qué es lo que va a suceder y sorprendernos qué es lo que no esperamos, dice el científico Vincent Chin. Using functional magnetic resonance imaging, the researcher found that the experience of musical pleasure is reflected in the 3 brain regions in the amygdala, in hippocampus, and the auditory cortex. These regions are involved in motion processing, learning and memory, and sound processing. Entonces, una imagen magnética del uso funcional de los investigadores, o sea, una resonancia magnética funcional usada por los investigadores, hallaron que la experiencia musical, la experiencia de una, ¿cómo se puede decir? De una experiencia placentera musical se refleja en 3 regiones del cerebro, en la amígdala, en el hipocampo, lamentablemente no me alcanza el tiempo, en la parte del córtex. Estas regiones involucran su emoción en los procesos de aprendizaje y memoria y el procesamiento del sonido. It is fascinating that the humans can derive pleasure from a
piece of music just by how sounds are ordered over time, Chill said. We think there is a great potential in combining computational modeling and brain imaging to further understand not only what we enjoy music, but also what it means to be human. Es fascinante que los humanos puedan derivar el placer de una pieza musical, que ahora los sonidos están sobre todo el tiempo, dice Chen Set. Nosotros pensamos que es un gran potencial combinar el modelo computacional en nuestro cerebro, imaginando más allá, comprender qué es lo que uno puede, por qué disfrutamos la música y también qué significado tiene para el ser humano. O qué significado, what it means to be human, y qué significado tiene ser humano. This study could later be used to improve artificial music generation algorithms, help composers write new music, or even predict future musical trends. El estudio puede demostrar, mejorar la generación de algoritmos musicales artificialmente y ayudarse de los compositores para escribir nueva música y predecir nuevos tratamientos musicales. Entonces, primera pregunta. El text comparte principalmente la investigación de Records ha demostrado que los índices emocionales de los estados de música dan efectos positivos. Studies exploring the effect of music of health and well-being have come a long way in recent research. Estudios que exploran los efectos de la música sobre la salud tienen como un buen resultado en los recientes años. Un reciente estudio ha demostrado que la música tiene la habilidad de mejorar la memoria almacenada en el cerebro. Investigación ha demostrado que la razón las cuales las canciones son más gustan más que otras es un factor sorprendente. La investigación que analiza la relación entre lo que piensan los individuos y qué es lo que oyen. La clave en la primera pregunta, la respuesta es la D, ¿no? D. Las investigaciones han demostrado la razón porque algunas canciones gustan más que otras. Es un factor sorprendente. 2. La palabra, sinónimo contextual de la palabra derivada es produce, obtain, assimilate, proceed, result. Es obtener, obtain. Number 3. It is possible to deduce that the research participants, es posible deducir que los participantes de la investigación fueron predominantemente entre la edad media de mujeres, escucharon por lo menos 745 canciones, tuvieron que escuchar música mientras, no sé qué es iban sobre el fMRI, no sé qué cosa es eso. Eran músicos expertos quienes distinguían los acordes. Donate all their free time for the sake of knowledge. Donaron todo su tiempo libre en busca de conocimiento. En la número 3. The correct are sí. No tenían que escuchar mientras estaban debajo del IMRI. No sé lo que es la sigla del IMRI. 4. Observando lo potencial de la investigación es compatible afirmar que la clave es la C. Lamentablemente ya no me dio tiempo a más. 5. Si una nueva canción fuera un golpe, un ritmo predecible, was released, realizado, la clave es la A. Es indistintamente tendría un efecto placentero sobre sus oidores. Podría llegar a un gran número de cuadros de música. Acompañaría a las letras, probablemente serían más simples. Sus autores podrían tratar de componer creando un remix o correspondería a un género musical tal como el vals. ¿No? De acuerdo a los estudios, las canciones son los acordes impredecibles son más populares y una canción puede no tener un efecto placentero sobre sus oyentes. Bien, entonces chicos, lamentablemente no nos dio más tiempo para más. Les deseo la mejor de las suertes. Espero que logren su objetivo de ingresar a la universidad. De todas maneras, así va a ser. Repito, apliquen todo. Bueno, este texto no alcanzó porque la separata estaba muy cargada en realidad.
Muchas gracias, chicos. Les deseo la mejor de las suertes. Hasta otra oportunidad. Y si nos encontramos en la universidad, me reconocerán en algún momento. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias Gracias, por todo. profesor. Gracias por tu paciencia. Hasta luego. Buenos días, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a compartir el archivo de esta semana. Estamos en la semana número 19. En la parte de geometría se ha elaborado una separata, una práctica que corresponde a las, digamos, a las tres partes que hemos estado viendo durante el ciclo, ¿no? La parte de espacio, la parte de plana, espacio y analítica. Solo contiene ejercicios porque ya la semana anterior terminamos con la parte de la teoría, con el tema de geometría analítica elipse, ¿no? Entonces, vamos a empezar el repaso. Semana número 19, repaso. Ejercicio número 1. Daos tres triángulos consecutivos A o B, B o C y C o A, tal que la medida del ángulo A o B sobre 3 es igual a la medida del ángulo B o C sobre 4, igual a la medida del ángulo C o A sobre 5. Ahí es la medida del suplemento del ángulo angular. Entonces, vamos a colocar la solución y vamos a dibujar esos tres ángulos consecutivos. Entonces, tenemos nuestro primer ángulo A o B, el segundo ángulo B o C y el tercer ángulo C o A. Se puede observar aquí cuando nos dice tres ángulos consecutivos, el primer rayo viene a ser justamente OA. Avanzamos y el último rayo también viene a ser OA. Entonces, esos tres ángulos necesariamente dan una vuelta completa. Entonces ya tenemos los tres ángulos consecutivos y esos tres ángulos cumplen justamente esta proporción. La medida del ángulo AOB es igual a 3 θ. O sea, en esta proporción que tenemos por dato, vamos a igualar a θ, a una cierta constante, ¿no? Como estamos trabajando con ángulos, por ese motivo igualamos a θ. Entonces, este 3 pasa aquí a multiplicar y tendríamos que la medida del ángulo A o B es igual a 3 θ. Entonces, el ángulo A o B, 3 θ. La medida del ángulo B o C pasamos a multiplicar y va a ser igual a 4 θ. Entonces, este angulito resultó siendo 4 θ. Este 5 pasa a multiplicar y la medida del ángulo COA va a resultar igual a 5 θ. Entonces, en este punto O tenemos que la vuelta completa va a resultar igual a 360 grados. Entonces, diremos,
como nos preguntan, hay la medida del suplemento del ángulo mayor. Entonces, aquí nosotros podemos observar de esos tres ángulos, 3 θ, 4 θ y 5 θ, el ángulo mayor viene a ser de medida 5 θ. Entonces, tenemos que hallar el suplemento de 5 θ. Y para poder hallar ese suplemento, primero vamos a hallar el valor del ángulo θ. Entonces diremos, en este punto O se observa que la suma del ángulo 3 θ más 4 θ más 5 θ es igual a 360 grados. Entonces aquí nos queda 7 más 5 sería 12 θ es igual a 360 grados. Pasamos a dividir y θ es igual a 30 grados. Si θ es 30 grados, el ángulo mayor va a ser igual a 5 θ. Entonces sería 5 por 30 es igual a 150 grados. Entonces ya encontramos que ese ángulo mayor mide 150 grados. Pero a nosotros nos preguntan. Entonces, vamos a colocar aquí. Se observa justamente que el ángulo θ es igual a 30 grados. Y estamos encontrando que 5 θ es igual a 150 grados. Por lo tanto, el suplemento de 150 grados sería 180 menos 30 menos 150 sería 30 grados. La respuesta es la alternativa A. Aquí vamos a ver. ¿Pueden tomar la captura de pantalla? El ejercicio 2 es sobre segmentos, ¿no? Pasamos a ver el ejercicio 3. El número 3. En la figura, AC es igual a 4 metros, HC es igual a 3 metros, AE, BQ. Colocamos la solución, vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y colocamos nuestros datos. Nos dicen por dato que la longitud AC. Entonces, esta longitud AC mide 4 metros, CH mide 3 metros y nos preguntan AY, la longitud BQ. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud X. Entonces tenemos que hallar justamente esa longitud. Entonces, para poder hallar esa longitud X, en el vértice A se observa que el ángulo es de 90 grados. Si este angulito es de 90 grados, en ese punto la suma de los tres ángulos debe ser igual a 90 grados. Conocemos este ángulo que mide 90 grados menos 2 θ. Este ángulo es θ, para que todo sume 90 grados, necesariamente el ángulo de amarillo va a ser igual a θ. Entonces la suma sería 90 grados. Pero si este angulito es θ, el ángulo que está hacia la izquierda es θ, entonces el segmento AB. Este segmento AB es bisectriz θ, θ. Entonces podemos aplicar el teorema de la bisectriz.
Entonces, por el teorema de la bisectriz, nos dice que todo punto de dicha bisectriz siempre equidista de ambos lados. Entonces, el ángulo en Q, 90 grados. Se observa que este angulito en Q es de 90 grados. Este ángulo en el punto H también es de 90 grados. Entonces, por el teorema de la bisectriz, esas dos perpendiculares tienen la misma longitud. Entonces, el segmento BH también va a ser de longitud X. Perdón. Entonces, esta longitud también resultó siendo X por el teorema de la bisectriz. Ahora completamos ángulos. Este ángulo es 90 grados menos 2 θ, más este ángulo θ, todo el ángulo de verde resultó siendo 90 grados menos θ. Pero este ángulo de blanco era 90 grados menos 2 θ. 90 en el punto H, el ángulo en C, 2 θ. Completando ángulos θ, el angulito de amarillo θ, 90, el ángulo superior resultó siendo 90 grados menos θ. El triángulo ACB viene a ser un triángulo isósceles. Entonces, nosotros observamos que ese triángulo de morado, en el triángulo de morado, 90 grados menos θ, 90 grados menos θ. Ese triángulo es isósceles. A ángulos iguales le corresponde lados iguales. Todo el ángulo, todo este ángulo, 90 menos θ, 90 menos θ. Si el lado AC mide 4, el lado BC también va a resultar siendo igual a 4. Entonces, de la figura X más 3 es igual a 4. Entonces, necesariamente X más 3 vale 4. Pasamos a restar y X es igual a 1 metro. Sería entonces el ejercicio número 3. A ver, tomen la captura. Ejercicio número 4. En un parque de forma triangular se encuentran Aldo, Beto, Carmen y Eliseo en los vértices A, B, C y E, respectivamente, como se muestra en la figura. Si Eliseo equidista 24 metros de Beto y Carmen, y también Beto equidista 42 metros de Aldo y Carmen, allí la distancia entre Aldo y Carmen. Colocamos aquí la solución y un par de minutos, a ver, lo intentan, a ver, trabajen un par de minutos, ¿ya? Esta semana es la semana de repaso para ustedes y reposo para nosotros, ¿no? Me acuerdo que así se mencionaba en presencial. Ahora yo empecé a trabajar en este primer ciclo, semana de repaso, pues, ¿no? Yo entré, me acuerdo, en un salón y habían 20 ejercicios. Y no me habían explicado, pues, más o menos cómo era la metodología. Entonces yo empecé ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Y había un profesor, había un poco mayor a mi costado, al aula, ¿no? En el otro aula. Del costado, entonces el profesor veía que yo todo resolvía, pues, y de ahí en la hora del descanso se acerca. Mi profesora, estamos en la semana de repaso para los alumnos y para nosotros la semana de reposo, porque ellos tienen que resolver. Sí. A ver, intenten, pero un par de minutos, ¿ya?
A ver, ¿salió la 4? Conté que terminaste. Ya, no hay problema. Aquí en el archivo hay 14. Ya, ustedes me dicen si nos da más tiempo, ya, normal. Avanzamos todo lo que podamos. La B. Ya, vamos a ver. Entonces, tenemos nuestro triángulo ABC. Tenemos el parque, ¿no? No dice que se trata de un parque de forma triangular ABC, donde se encuentran estas 4 personas ubicadas en los vértices A. Entonces, en A se encuentra Aldo, en B, Beto, en C, Carmen, y en el punto E se encuentra Eliseo. Luego nos dicen por dato que si Eliseo equidista 24 metros de Beto y Carmen. La palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Y la distancia entre 2 puntos simplemente es unir ambos puntos. Entonces, nos dice que Eliseo equidista de Beto y de Carmen. En otras palabras, la distancia del punto E a Beto es la misma distancia del punto E a Carmen. Entonces, por dato, esas dos distancias son iguales. Como no conocemos, cadena, cadena. Pero por dato nos dicen que es igual a 24. Entonces colocamos 24 y también resulta siendo 24. Pero también Beto equidista 42 metros de Aldo y Carmen. Nuevamente, la palabra equidistar, distancias iguales. Entonces, la distancia de Beto a Aldo es la misma distancia de Beto hacia Carmen. Y eso es igual a 42 metros. Entonces nos preguntan, ahí es la distancia entre Aldo y Carmen. Entonces la distancia entre Aldo y Carmen es justamente la longitud AC, que le llamamos X. Entonces tenemos que hallar la longitud, o sea, el valor de X. Para poder hallar el valor de X, lo primero que observamos es que hay 2 triángulos isósceles. El primer triángulo ABC es un triángulo isósceles, entonces necesariamente a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Entonces vamos a colocar que cada ángulo sea de medida alfa y también resultó siendo alfa. Pero nuestro triángulo BS, ese triángulo BS es otro triángulo isósceles, cadena, cadena, entonces le corresponde ángulos iguales, a lados iguales, ángulos iguales. Si el ángulo en C mide alfa, el ángulo en B también resultó siendo de medida alfa. Entonces, podemos observar que en nuestro triángulo ABC tenemos alfa, alfa, 42, 42 y toda la base que viene a ser X. En este otro triángulo isósceles de amarillo, triángulo BS, tenemos 24, 24, alfa, alfa y la base que viene a ser 42. Entonces, en ambos triángulos, alfa, alfa, alfa y alfa. Entonces, necesariamente, ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, sus respectivos lados van a ser proporcionales. Nosotros queremos hallar X. Este X se le opone el ángulo en B. Entonces, como no se conoce ese ángulo, vamos a colocar que sea de media tita. Entonces, en el triángulo ABC, 2 alfa más teta, 180. Si este ángulo es 2 alfa y alfa, 2 alfa. Entonces, necesariamente, el tercer ángulo también resultó siendo tita. Entonces, aplicando proporción al ángulo alfa, se le opone 42 en el triángulo. En el triángulo menor se le opone 24. Entonces, al ángulo alfa se le opone
42 en el triángulo mayor y en el triángulo menor 24. En el triángulo mayor a tita se le opone x. En el triángulo menor a tita se le opone 42. Entonces aquí multiplicando encontramos que x es igual a 73,5 centímetros, ¿no? En este caso sería metros. La respuesta es la alternativa B. ¿Está bien? ¿Ya pueden tomar la captura? Ah. Ejercicio número 5. En la figura, el marco del reloj es un polígono regular inscrito en la circunferencia. Si T es punto de tangencia y 2 veces la medida del arco TQ es igual a 5 veces la medida del arco PT, halle la medida del arco PT. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces nos dice que se trata del marco de un reloj, ¿no? Aquí se puede observar que el marco del reloj, aquí vamos a delinear. El marco de ese reloj es un polígono regular. Entonces, si aparece la palabra regular, como aparece la palabra regular, quiere decir que ese marco, todos sus lados tienen la misma longitud y los ángulos interiores tienen la misma medida. Un polígono regular es a la vez equilátero e equiángulo. Pero nos dicen que ese polígono regular está inscrito en nuestra circunferencia. Si ese punto T es punto de tangencia y nos dan esta relación, nos dan esta igualdad. Esta igualdad la podemos colocar en proporción. Entonces, la medida del arco PT pasa a dividir y 2 pasa a dividir. Entonces, la medida del arco TQ es un 5 por algo. Entonces, este algo vamos a colocar que sea alfa. Por lo tanto, la medida de nuestro arco PT es un 2 alfa. Entonces, aquí estamos colocando que todo ese arco TQ viene a ser igual a 5 alfa y la medida del arco PT necesariamente es igual a 2 alfa. Entonces, este arquito es igual a 2 alfa. Entonces, nos preguntan ayer la medida de ese arco PT que viene a ser 2 alfa. En otras palabras, ¿qué vamos a buscar? Conocer el ángulo alfa. Para poder conocer el ángulo alfa, como es un polígono regular, les mencioné que todos los lados tienen la misma longitud. Entonces, vamos a colocar que todos esos lados sean iguales a 2 rayas. Dos rayas. Como es regular, es equilátero, ¿no? Todos los lados son iguales. Entonces, si todos los lados son iguales, entonces podemos aplicar propiedad de circunferencia.
a cuerdas iguales, que le corresponde arcos iguales. Entonces necesariamente estos arcos también tienen la misma longitud. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces colocamos, ¿vale? Circulito, todos estos arcos. Todos estos arcos tienen la misma longitud, ¿no? Entonces, sabemos que la vuelta completa es de 360 grados. Si todos estos arquitos son iguales, ¿cuántos tenemos? Nuestro polígono. Se observa que el polígono tiene 8 lados. Entonces sería 360 grados sobre 8 va a ser igual a 45 grados. Entonces, cada arquito va a resultar siendo de 45 grados. También es 45 grados, 45 grados y así sucesivamente. Entonces ya conocemos que este arco es de 45 grados, pero este arco de 45 grados para la circunferencia mayor está determinado por dos cuerdas, por la cuerda AB y por la cuerda AC. Entonces por ángulo inscrito le corresponde la mitad. La mitad, este ángulo en A va a ser igual a 45 medios. Entonces, este angulito resulta siendo 45 medios. Pero para la circunferencia menor, el punto T es punto de tangencia. Entonces, tendríamos tangente a T y recta secante a Q. Entonces, por ángulo exterior, este 45 medios forma un ángulo exterior que va a ser la semidiferencia de los dos arcos. Entonces sería el arco mayor 5 alfa menos el arco menor 2 alfa sobre 2 es igual a 45 medios. Entonces en esta igualdad se cancela 2 y 2 se cancela. Y resulta 3 alfa es igual a 45 grados. Entonces 2 alfa es igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 5. Ya, tomen la captura. Misma consulta. Te escucho. Ah, ya. ¿Puede retroceder al ejercicio anterior para tomar de captura, por favor? No hay problema. Sí, gracias, Miss. Ya. Ya está, gracias. Número 6. En la figura se muestra el dibujo de un reglete en el papel rectangular ABCD de 30 centímetros de largo y 28 centímetros de ancho. Si el reglete está formado por 4 triángulos rectángulos congruentes, halle el área de la superficie del reglete. Le colocamos aquí la solución y nos dice que se muestra el dibujo de un reglete en el papel rectangular ABCD. Entonces, se trata de un papel rectangular ABCD. Como es un rectángulo, sabemos que los ángulos interiores miden 90 grados. El largo de ese papel es 30.
el largo 30 y el ancho es igual a 28 centímetros. Pero nos dicen que ese reglete está formado por 4 triángulos rectángulos congruentes. Entonces, estos triangulitos son rectángulos congruentes. De acuerdo a la figura se puede observar justamente este primer triángulo, ¿no? Entonces tenemos nuestro primer triángulo rectángulo PMU. Entonces se trata de 90 grados en el punto M. Luego tenemos a este otro triángulo rectángulo de rosado, MNQ, el ángulo en N, 90 grados. El tercer triángulo rectángulo, triángulo de verde, TNR. Y el cuarto ángulo viene a ser SMN. Entonces, ahí se puede observar a los 4 triángulos rectángulos congruentes. Como nos dice que son congruentes, entonces sus respectivos lados tienen la misma longitud, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar que ese cateto de menor longitud sea A. Entonces, el cateto MN es A, el cateto MU también resulta siendo A, como nuestro cateto TN también resulta siendo A. Entonces, cateto A y cateto A. ¿Y qué se puede observar? El ángulo en P y el ángulo en R son de 90 grados, así como el ángulo en Q y en S. Entonces vamos a colocar que QT sea de longitud C. Entonces, esta longitud parte del cateto mayor, estamos colocando que sea C. Entonces todo el segundo cateto sería A más C. Pero como son congruentes, el cateto PM necesariamente viene a ser A más C. El cateto NR también resulta siendo A más C. Y el cateto MS, como esta longitud es A, entonces tendríamos como queremos hallar el área de la superficie del reglete, ¿no? Entonces, el área de toda esa superficie es igual a 4 veces el área de uno de los triángulos rectángulos, que va a ser igual al producto de ambos catetos sobre 2. Para poder hallar dicha superficie total, se puede observar que el segmento MN. Vamos a trabajar primero verticalmente. Sí, verticalmente. Verticalmente se observa que el segmento QN es paralelo al segmento AB, paralelo al segmento CD, así como el segmento MS. Entonces, segmento QN y segmento NS son paralelos al rectángulo ABCD. Si son paralelos, entonces se puede, digamos, colocar que la longitud QN más la longitud MS, esa suma es igual a 28, ¿no? En realidad, aquí se está formando por paralelismo, AB es igual a la suma de QN más MS. Entonces reemplazamos, QN es la suma de A más C. Y MS también es la suma de A más C. Sumando la suma de C más A o A más C, viene a ser la mitad, que es 14. Entonces, ahora vamos a colocar MS, ¿no? Vamos a hacer
expresión, ¿no? MS es paralelo a CD, paralelo al segmento AB. Entonces nos habíamos quedado justamente aquí, ¿no? El segmento MS, el segmento QN, así como el segmento MS, son paralelos al segmento AB, al segmento CD. Entonces, por paralelismo, podemos afirmar que la suma de QN más MS es igual a 28, pero del gráfico QN viene a ser C más A y MS es la suma de A más C, operando C más A es igual a 14. Lo mismo trabajamos en la horizontal. El segmento MN es paralelo al segmento BC, paralelo al segmento AD. Entonces, como estos segmentos son paralelos, podemos afirmar que la suma de PM más MN más NR, PM más MN más NR debe ser igual al largo, que va a ser 30. Entonces, al momento de reemplazar PM, viene a ser A más C. MN es A y NR viene a ser A más C. Entonces, nos está quedando C más A, viene a ser 14 metros. Disculpe, 14 centímetros. A más C también resulta 14 centímetros. Entonces pasamos a restar y el valor de A es igual a 2. Si A vale 2, entonces ya podemos hallar el área de esa región triangular MNQ. Entonces el área del triángulo de rosadito viene a ser la base por la altura sobre 2, ¿no? Entonces la base cateto A, la altura cateto A más C. Desoperando, esa área resulta siendo 14. A nosotros nos preguntan por el área de toda la superficie total, que sería 4 por 14, sería 56 centímetros cuadrados. El área del reglete es de 56 centímetros. La respuesta viene a ser alternativa D. A ver también la captura. Ejercicio número 8. En la 8, en la figura se muestra una casita que Luis construyó para su mascota. El frontis de la casita está formado por un cuadrado en la parte inferior y un triángulo rectángulo isósceles en la parte superior para el techo. Los lados congruentes de este triángulo miden 1 metro. Ahí es la altura de la casita. Entonces colocamos la solución y vamos a trabajar con el frontis de la casita. Este frontis, la parte frontal, está formado por un cuadrado en la parte inferior. Entonces, aquí nosotros dibujamos nuestro cuadrado RPQS. Entonces, como se trata de un cuadrado, los ángulos interiores
miden 90 grados y los 4 lados tienen la misma longitud. Pero vamos a colocar ovalito y ovalito. Eso es en la parte inferior. En la parte superior, con un triángulo rectángulo ABC. Como dice triángulo rectángulo, entonces el ángulo en el vértice B de 90 grados. Y como nos menciona que es isósceles, ambos catetos necesariamente tienen la misma longitud. Pero nos dicen que los lados congruentes de este triángulo miden 1 metro. Entonces, cadena viene a ser igual a 1. Se acaba de formar justamente triángulo isósceles, ¿no? Notable de 45 grados. Pero nos preguntan ahí la altura de la casita. La altura de la casita es desde la base hasta el punto más alto, que va a ser de longitud X. Entonces, para poder hallar ese X, tenemos por dato que esta parte que sobresale, tanto a derecha e izquierda, es de 20 centímetros. Pero como nosotros estamos trabajando, digamos, en metros, entonces 20 centímetros lo convertimos a metros y va a resultar 0,2 metros. Entonces aquí vamos a colocar 0,2. 0,2, ¿no? 0,2 y también este 0,2. Entonces el triángulo rectángulo ABC es notable de 45 grados. Si cada cateto es igual a 1, vale 1, la longitud de la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2, ¿no? Entonces los ángulos interiores miden 45 y 45 grados. La longitud de la hipotenusa AC mide raíz de 2. Si conocemos toda la hipotenusa, que es raíz de 2, y la longitud AP 0,2 y QC 0,2, entonces por diferencia podemos encontrar la longitud PQ. PQ es el total, que es raíz de 2 menos 2 veces la parte que sobresale, cuya longitud es 0,2. Entonces, aquí tendremos raíz de 2 menos 0,4. Entonces, la longitud PQ es raíz de 2 menos 0,4. Entonces, el lado de nuestro cuadrado viene a ser raíz de 2 menos 0,4, ¿no? Entonces, ya conocemos el lado del cuadrado y conoceríamos desde la base hasta este punto, ¿no? Hasta ese punto. ¿Qué faltaría? En la parte superior, pero la parte superior es justamente la altura en ese triángulo rectángulo ABC relativo a la hipotenusa. Entonces trazamos nuestra altura BH y se acaba de formar triángulo notable de 45 grados. Entonces, cuya hipotenusa es 1. Entonces, cada cateto va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, este cateto AH es igual a BH igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, ya podemos hallar la altura de la casita. La altura de la casita, que es X, es desde la base, raíz de 2 menos 0,4, más la altura del triángulo rectángulo BH, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, de aquí operando, resulta igual a 3 raíz de 2 sobre 2, más, menos sería, ¿no? Menos 0,4. La respuesta viene a ser la alternativa C nada más. A ver, aquí sería menos, ¿no? Sería la D, ¿no?
Sí, ¿no? Tomen la captura. Y sería el ejercicio número 8. Ejercicio número 9. En la figura se observa una caja de regalo en forma de prisma triangular regular. Si una de sus aristas laterales mide 24 centímetros y el perímetro de su base mide 18 centímetros, halle la cantidad en centímetros cuadrados de cartón necesario para su elaboración. Estamos en la hora del descanso. Regresamos 12:10. Jóvenes, 12:10. Entonces, a ver, tratan de resolver. Recuerden lo que significa la palabra regular. En la parte de sólidos, la palabra regular quiere decir que la base es un polígono regular y las aristas laterales son perpendiculares a la base.